Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon X solo utilizando Pokémon Shiny. Para este reto vamos a seguir unas pocas reglas. Poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita no se puede volver a utilizar. Solo podemos capturar un Pokémon Shiny por medalla sin contar al starter. No podemos ir overlevel. No utilizaremos objetos durante el combate y jugaremos en modo fijo. Muy bien, empezamos. Después de este despertar tan agresivo, nos vestimos delante del espejo, bajamos para hablar con nuestra madre y nos vamos al pueblo de al lado a encontrarnos con nuestro grupo de amigos, que son Serena, como el interés romántico número 1, Shanna, Shauna, Shanna, como el interés romántico número 2, Benny, como el amigo al que le gusta bailar, y Trovato, como lo más parecido a un profesor Pokémon que hay en esta región. Elegimos a Fennekin, al que llamaremos Nope, porque no tengo intención de utilizarlo, porque sé que a la primera no va a salir Shiny y tampoco vamos a estar reseteando en su búsqueda. Tenemos un combate contra Shanna, bastante facilito ya que ha elegido a Chespin. Volvemos a casa para ver a nuestra madre y seguimos nuestra aventura. Llegamos a la ruta 2, donde Serena nos enseña a capturar Pokémon, gracias, supongo. Y aquí es donde empezaremos a buscar a nuestro primer Pokémon. Tras varias horas yendo de izquierda a derecha y fallando una y otra y otra y otra vez, por fin aparece este Pidgey. Lo capturamos y lo llamamos Saiyajin. Y ahora sí podemos empezar el juego con un inicial Shiny de verdad. Adiós Nope. Vamos a Ciudad Novarte para enfrentarnos al primer líder de gimnasio, Violeta. Su equipo es de tipo bicho, por lo que debería de ser fácil teniendo a Pidgey, ¿verdad? Pues no, no lo fue. Utilizamos Tornado para derrotar a su Surskit, quien consigue hacernos bastante daño con burbuja y ataque rápido, y seguimos usando Tornado contra su Babylon, sobreviviendo al combate con apenas un punto de vida. Ya tenemos la primera medalla. Seguimos nuestra aventura y llegamos a Ruta 4, donde buscaremos al segundo miembro de nuestro equipo. Pasaremos bastante tiempo en esta ruta, yendo de un lado a otro. Es más, si os fijáis se me ha hecho hasta de noche. Pero por fin encontraremos a este Flabébé, al que capturamos y llamamos Titania, por la reina de las hadas y este personaje de Final Fantasy XIV. Llegamos a Ciudad Luminalia y vamos directos al laboratorio Pokémon para encontrarnos por fin con el profesor Ciprés, quien nos desafía a un combate. Derrotamos a sus 3 iniciales de canto y nos da a elegir a uno de los 3, el que queramos. Yo he elegido a Squirtle porque me parece el mejor de los 3 y porque me hacía mucha gracia en el anime. Nos da una Blastoisita que no vamos a utilizar y dejamos el laboratorio para irnos al Café Soleil, donde nos encontraremos a Lison simpeando por Dianta. Tu primera actuación en el papel de aquella jovencita siempre me fascinó. Un poco más adelante nuestro Pidgey evolucionará a Pidgeotto y nos encontraremos de nuevo con Benny y Trovato, y en esta ocasión Benny nos retará un combate. Muy fácil, solo tenía un Corphish, apenas fue un reto. Seguimos nuestro camino y llegamos al Castillo Caduco, donde tendremos que hacer este minijuego de atrapar a un Furfrou. Lo atrapamos sin mucha dificultad y vemos junto a Shanna unos fuegos artificiales. ¿Y todo esto para qué fue? Para conseguir la Pokéflauta, despertar a un Snorlax y darnos de palos con él. Tras este combate, Flabébé evoluciona a Floette.
Un poco más adelante nos volvemos a encontrar con Benny y Trovato, que nos desafían a un combate doble a Serena y a nosotros. Otra victoria fácil. Volveremos a la ruta 5 a buscar al tercer miembro de nuestro equipo, y esperaba encontrar a un Bunelby, ya que es un Pokémon que me gusta mucho, y además así podríamos darle una segunda oportunidad, ya que en el vídeo de Pokémon Escudo no pudo lucirse, el cual si no habéis visto lo tenéis por aquí, por cierto. Y tras otro buen montón de horas dando vueltas, nos encontramos a un Pancham, al que llamaremos Poncho. Seguimos nuestra aventura y llegamos a Ciudad Relieve, donde nos enfrentaremos a Lino por la segunda medalla. Empezamos el combate con Poncho, mientras que él utiliza a Maura, quien cae de un solo golpe karate, ya que le hace por 4 de super eficaz. Saca a Tyrant, para el cual utilizaremos un Avivar para aumentar nuestro ataque, y que también con un solo golpe karate caiga. Ya tenemos la segunda medalla. Volvemos a la ruta 9, en busca de un Hippopotas o de un Sandile, ya que ambos Pokémon son de tipo tierra y son bastante buenos. Tras una larga búsqueda, conseguimos encontrar a un Sandile Shiny, al que llamaremos King K. Rool. De camino a la tercera medalla nos encontraremos con Corellia, la líder de gimnasio, que nos retará un combate amistoso contra sus dos Lucarios. Pancham, a base de golpe karate, consigue derrotar a los dos Pokémon. Y tras este combate, Sandile evoluciona a Krokorok. Una vez en Ciudad Yantra, vamos a la Torre Maestra, donde nos encontraremos con nuestro grupo de amigos del principio del juego, y será aquí donde Serena nos rete al primer combate que tendremos contra ella. Nosotros sacamos a Krokorok mientras ella utiliza a Meowstic, quien consigue golpearnos con una sorpresa, pero acaba cayendo a base de mordiscos. Le sigue Frogadier, para el que cambiaremos a Titania, quien con hoja mágica consigue debilitarlo. Y para su último Pokémon, Absol, cambiaremos a Poncho, quien con un par de golpes karate consigue debilitarlo también. Ahora sí, vamos al gimnasio por la tercera medalla. Saca a Mienfoo, mientras nosotros sacamos a Poncho, y utilizamos golpe aéreo contra él, dejándolo con poco menos de un cuarto de vida, y obligando a que Corellia gaste sus hiperpociones en él. Conseguimos debilitarlo, y saca a su Jaulucha. Cambiamos a Titania, quien puede resistir bien una plancha voladora de este Pokémon, y gracias al casco dentado, conseguimos hacerle algo de daño. Utilizamos viento feérico, mientras él se sigue haciendo daño con el casco dentado, y cambiamos a Saiyajin, quien con un golpe aéreo consigue terminar con este Pokémon, no sin recibir mucho daño de dos planchas voladoras. Para su último Pokémon, Machoke, cambiamos a Poncho, quien a base de golpe aéreo consigue debilitarlo también. Ya tenemos la tercera medalla. Tras este combate, Poncho evoluciona en Pangoro. Volvemos a la Torre Maestra, donde tendremos un último combate contra Corellia, utilizando a uno de sus Lucarios. Easy. En la ruta 12 volveremos a buscar a un nuevo miembro para el equipo, quien se hizo de rogar bastante más que los otros Pokémon, pero acabó apareciendo, y resultó ser este Slowpoke, al que vamos a llamar Homer. ¡Lento! ¡Te han llamado lento! Una vez llegamos a Ciudad Témpera, nos volvemos a encontrar con Serena, quien nos reta a otro combate. Poncho se encarga tanto de su Meowstic como de su Absol, y Frogadier cae de un golpe crítico de hoja mágica. Entramos en el gimnasio y nos enfrentaremos a Amaro por la cuarta medalla. Su Jumpluff nos hace bastante daño con una acróbata, pero nosotros a base de vuelo conseguimos debilitarlo, haciendo que gaste las dos hiperpociones por el camino. Para su Gogoat utilizaremos vuelo otra vez, recibiendo un derribo muy fuerte por su parte, pero con otro vuelo lo conseguiremos debilitar también. Para su último Pokémon, Weepinbell, cambiamos a Poncho, quien de un golpe aéreo lo deja KO. Ya tenemos la cuarta medalla. Vamos a la central de Kalos, donde conoceremos al Team Flare, que es el equipo de villanos de esta región, y están haciendo cosas con la luz. Aquí nos enfrentaremos a Amapola, quien utiliza un Maigena. Titania se encarga sola de él, y tras este combate, Saiyajin evoluciona a Pidgeot, y un poco más adelante conseguiremos una piedra Día, y con ella Titania evolucionará a Florges. Volvemos a Ciudad Luminalia para enfrentarnos a Lem por la quinta medalla. Empieza el combate con Emolga mientras nosotros utilizamos a Titania, quien no tiene suficiente daño como para eliminarlo, pero sí como para dejarle con la vida justa para obligar a Lem a gastar sus hiperpociones en Emolga. A base de deseo y restos conseguimos aguantar sus golpes aéreos
y terminamos debilitándolo. Su siguiente Pokémon es Magneton. Cambiamos a King K. Rool, quien de un excavar y un triturar consigue debilitarlo. Y para su último Pokémon, Heliolisk, utilizaremos un excavar con King K. Rool para debilitarlo también. Con esto ya tenemos la quinta medalla. Vamos ahora a la ruta 14, donde nos encontramos con Serena otra vez, para tener un nuevo combate contra ella. Al igual que en los demás, empieza con Meowstic, mientras que nosotros utilizaremos a Poncho. Utiliza sorpresa haciéndonos perder un turno, pero en los dos siguientes la debilitamos con Ladrón. Cambia a Absol, a quien debilitamos con Puño Incremento, y para su Greninja utilizaremos a Titania. Recibimos 5 golpes de su Shuriken de agua, y contraatacamos con Hoja Mágica. Nos curamos un poco con restos, y en el turno siguiente tan solo recibimos 3 golpes de su ataque, y una segunda Hoja Mágica debilita a este Pokémon. Llegamos a Ciudad Romantis, donde tendremos el combate por la sexta medalla contra Valeria, la líder de tipo Hada. Empieza combate con Mawile, mientras que nosotros utilizamos a Poncho. Esta parte fue bastante lenta. Mawile utilizaba defensa férrea para subirse su defensa, mientras nosotros utilizábamos Puño Incremento para subir nuestro ataque. Conseguimos que gaste sus 2 hiperpociones en este Pokémon, y a base de insistir con Puño Incremento, conseguimos debilitarlo. Saca a Mr. Mime, para el cual cambiamos a Titania, y aquí utilizaremos una estrategia que no me gusta mucho, pero es muy eficaz, y se basa en estalear. Utilizamos Tóxico, y de vez en cuando atacamos con Viento Feérico. Cuando vemos que nuestra vida baja bastante, utilizamos Deseo, al turno siguiente Protección, y nos curamos. Y con esta estrategia, conseguimos debilitar a su Mr. Mime y a su Sylveon. Ya tenemos la sexta medalla. Y tras este combate, King K. Rool evoluciona en Crocodile. Vamos a la fábrica Pokémon, donde nos encontraremos de nuevo con el Team Flare, que está haciendo cosas, como robar Pokéballs, y bueno, merecen un combate. Aquí nos enfrentaremos contra Caléndula y Begonia, en un combate doble, y nosotros pelearemos junto a Serena. Utilizan a un Manectric y a un Liepard, que no son rivales para nuestra Titania y el Meowstic de Serena. Y tras este combate, Homer por fin evoluciona en Slowbro. Sí que ha sido lento. ¡Lento! Tras esto nos dirigimos al Hotel Desolación en busca de nuestro último miembro del equipo. Cualquiera de los Pokémon que se podían capturar en esta zona me gustan, o me parecen útiles. Tras unas cuantas horas dando vueltas, por fin encontramos a un Pokémon Shiny, Litui, al que llamaremos Calcifer. Seguimos hacia la Gruta Helada, donde nos encontraremos al Team Flare haciendo cosas, como siempre, molestando a una Bomba Snow en este caso. Aquí tendremos un combate contra Melia, quien utiliza un Houndoom. King K. Rool lo debilita de un solo excavar, y con esto hemos salvado a la Bomba Snow de ser capturado para motivos. No sé, el Team Flare hace cosas muy raras. Llegamos a Ciudad Fluxus, y justo delante del gimnasio Serena nos reta a otro combate. Empieza como siempre con su Meowstic, y nosotros utilizamos a King K. Rool. Utiliza Bola Sombra, a la cual respondemos con Triturar, pero no conseguimos debilitarle. Ahora nos ataca con Voz Cautivadora, que nos hace mucho daño, pero de un segundo Triturar conseguimos debilitarlo. A su Flareon lo debilitamos de un excavar, al igual que a su Absol. Para Greninja cambiaríamos a Titania, quien recibe un Shuriken de agua de 2 golpes nada más, y con una sola fuerza lunar consigue debilitarlo. Y tras este combate, Calcifer evoluciona en Lampent. Ahora sí entramos en el gimnasio para tener el combate por la séptima medalla contra su líder Astrid, la líder de tipo psíquico. Empieza el combate con Sigilyph, mientras que nosotros utilizamos a King K. Rool. Pone un reflejo, por lo que el triturar tan solamente le quita la mitad de la vida. Nos ataca con tajo aéreo, quitándonos fácilmente un tercio, pero con un segundo triturar conseguimos debilitarla. Saca a Slowking, quien recibe bastante daño de nuestro triturar gracias al boost de autoestima, utiliza paz mental, no sé para qué, y de un segundo triturar lo conseguimos bajar. Su último Pokémon, Meowstic, empieza el combate con sorpresa, haciéndonos perder un turno, pero era justo el último turno que le faltaba al reflejo, por lo que con un último triturar terminamos el combate. Ya tenemos la séptima medalla. Apenas salimos del gimnasio recibimos un mensaje de Leeson desvelando que es el líder del Team Flare y soltando un mensaje de que, bueno, se lo va a cargar todo. Ahora nos toca descubrir su guarida. Hablamos con los 2 miembros del Team Flare que están al lado del gimnasio. Loco, ¿has probado el café del Café Leeson? Es el mejor café del mundo. Sí, tío, y está en Ciudad Luminalia, al lado de la Plaza Rosa. Amigos, no os irán a despedir. Y pues nada, siguiendo este chivatazo,
nos iremos a la cafetería donde nos enfrentaremos a Lison. Empieza el combate con un Mienfoo mientras nosotros utilizamos a Homer, quien de un solo cabezazo Zen consigue debilitarlo. Saca a su Murkrow, quien tras un golpe crítico nos deja con un solo punto de vida, a lo que respondemos con una onda trueno. Cambiamos a Poncho, quien con 2 puño incremento consigue debilitarlo, y saca a su Gyarados, al que debilitamos con Triturar, no sin antes haber recibido mucho daño de una Aquacola. Para su último Pokémon, Pyroar, cambiamos a Titania, con quien utilizamos Tóxico, y comenzamos a estalear. Cambiamos a Calcifer para recibir la llamarada, pero tras un pulso umbrío nos hace retroceder y nos obliga a cambiar de Pokémon otra vez. Sacamos a King K. Rool, quien de un solo golpe consigue debilitarlo. Nos damos una vuelta por el laboratorio de Lison y nos encontramos con Zero, contra el que tendremos que combatir. Un psíquico de Homer y una fuerza lunar de Titania son suficientes para terminar este combate. Tras esto nos da a elegir un botón para que paremos o no el arma, le damos al correcto pero aún así la activa. Vamos ahora a la verdadera guarida del Team Flare, donde nos volveremos a enfrentar a Lison. Saca a Mienshao, mientras nosotros utilizamos a Homer, quien de un psíquico lo debilita. Les sigue su Pyroar, quien cae con un solo Surf, y para su Honchkrow utilizaremos Onda Trueno y cambiaremos a Poncho, quien con un gancho alto y un golpe aéreo consigue debilitarlo, aunque habiendo perdido más de la mitad de la vida. Para su último Pokémon, Gyarados, cambiamos a Titania con la intención de utilizar Tóxico, aunque viendo el daño que nos hizo con una Aquacola, preferí cambiar a Saiyajin, quien podía tanquearlo un poco mejor. Utilizamos una retribución que casi le baja la mitad de la vida, pero con un segundo golpe nos dejó tan solo con 33 puntos de vida. Aquí tuve que tomar una decisión, y fue sacrificar a Saiyajin, ya que ningún otro miembro de mi equipo podía aguantar 2 golpes de esta bestia. Utilizamos vuelo para intentar eliminarlo, pero no fue suficiente, y Saiyajin cae. Sacamos a Titania, quien es más rápida que Gyarados y de una fuerza lunar termina el combate. Tras dejar a Saiyajin en la caja, nos iremos a la ruta 7 en busca del nuevo miembro del equipo. En esta ruta hay un 35% de probabilidades de que salga Croagunk, por lo que vamos a estar dando vueltas hasta que nos salga algún Shiny, y este no tardó tanto en aparecer. En unas pocas horas dando vueltas, conseguimos a un Roselia, al que llamaremos Kurama, pero no por el zorro de Naruto, sino por este Kurama. Ahora que tenemos a Kurama en el equipo, nos volvemos a la guarida del Team Flare, donde tendremos un encuentro con Cerneas, al que capturaremos con una Master Ball, y el último combate contra Lison, que se ve que es fan del Dr. Octopus o algo. Os dije que esta gente hacía cosas muy raras. Utiliza su Mienshao, mientras que nosotros sacamos a Titania. Nos ataca con Acróbata quitándonos bastante vida, pero nosotros de una sola fuerza lunar conseguimos debilitar a este Pokémon y a su siguiente Pokémon, Honchkrow. Para Pyroar utilizaremos la estrategia de Tóxico, Deseo y Protección y cambiaremos a Calcifer para recibir una llamarada. Después cambiaremos a Poncho para recibir el pulso umbrío y con este lo debilitaremos. Su último Pokémon es Gyarados. No tenía ningún plan para este Pokémon, pensaba hacer lo mismo que hice con Saiyajin, pero parece que Poncho aprendió la lección y con un golpe crítico de gancho alto consigue derrotar a su Mega Gyarados. Muy bien, Poncho, muy bien. Y así hemos detenido los planes del Team Flare y salvado al mundo. Ahora nos vamos a por la última medalla. Un poco más adelante conseguimos una piedra día y una piedra noche para poder evolucionar a Kurama a Roserade y a Calcifer a Chandelure. Vamos a Ciudad Fractal, donde tendremos el combate por la última medalla contra Edel, el líder de tipo hielo. Chandelure consigue debilitar a su Aboma Snow y a su Avalugg con un lanzallamas, pero su Cryogonal dio problemas. Con el primer rayo hielo que nos usa, nos congela Chandelure y al turno siguiente utiliza Rayo Confuso. Cambiamos a Poncho, quien recibe un rayo hielo que le quita bastante vida, pero al turno siguiente con una sola demolición consigue derrotar a este Pokémon y conseguirnos la octava y última medalla. En la calle Victoria nos volvemos a encontrar con Serena, quien nos retará a un último combate. Empieza el combate con Meowstic mientras nosotros sacamos a King K. Rool. Utiliza sorpresa, haciendo que perdamos un turno, y al turno siguiente nos ataca con voz cautivadora, aunque no nos hace mucho daño, y nosotros de un solo triturar la debilitamos. Saca a Greninja, al que respondemos con Titania, quien recibe 2 rayos hielo de este Pokémon, pero con una sola fuerza lunar lo debilita también. Saca a Flareon, para el que cambiamos a Calcifer, quien absorbe el ataque de fuego con su habilidad, y de 2 bolas sombra debilita también a este Pokémon. Para su cuarto Pokémon, Absol, cambiamos a Poncho, quien de una sola demolición lo deja KO. Y para su último Pokémon, Altaria, volveremos a sacar a Titania,
quien con una sola fuerza lunar lo debilita también. Ahora sí, vamos a por el alto mando y a por la campeona. Nuestra primera rival es Malva, especialista en Pokémon de tipo fuego. Utiliza su Pyroar, mientras nosotros utilizamos a Poncho, quien con una demolición lo debilita. Saca Talonflame, y nosotros cambiamos a King K. Rool, quien consigue tanquear 2 pájaros osado de este Pokémon, y contraatacar con una avalancha que lo debilita también. Y con un terremoto consigue debilitar a sus 2 últimos Pokémon, Torkoal y Chandelure. El segundo combate es contra Dracena, especialista en Pokémon de tipo dragón. Saca a Dragalge, mientras nosotros utilizaremos a King K. Rool, quien de un solo terremoto consigue debilitarlo. Le sigue Altaria, quien consigue aguantar una avalancha, y utiliza Rizo Algodón para subir su defensa. Cambiamos a Titania sabiendo que en este turno utilizaría un Restaura Todo, y a base de fuerza lunar conseguimos debilitarlo también. Sus 2 últimos Pokémon, Noivern y Druddigon, caen también de una sola fuerza lunar. El tercer miembro del alto mando contra el que nos enfrentaremos es Tileo, quien utiliza Pokémon de tipo acero. Empieza el combate con Klefki, mientras nosotros utilizamos a King K. Rool, quien tras recibir unas púas, consigue debilitarlo de un solo terremoto. Cambia a Aegislash, quien nos hace mucho daño con una espada santa, pero que también cae tras un par de terremotos. Para su tercer Pokémon, Scizor, cambiamos a Chandelure, quien recibe daño de las púas y de un puño bala, pero que de un solo lanzallamas consigue debilitarlo también. Para su último Pokémon, Probopass, cambiaremos a Homer, quien recibe un golpe crítico de una joya de luz. Nos curaremos con Relajo, mientras él nos atacará con Chispazo y nos consigue paralizar. Al turno siguiente recibiremos otro Chispazo y contraatacamos con Surf, que le hace bastante daño. Cambiamos a Poncho y de una sola demolición conseguimos terminar este combate. El último miembro del alto mando que nos falta es Narciso, quien utiliza Pokémon de tipo agua. Saca a su Clawitzer mientras nosotros utilizamos a Titania, y dado que su Pokémon solo usa ataques especiales y Titania tiene una defensa especial altísima, vamos a utilizar Paz Mental, y ahora podemos derrotar a cada uno de sus Pokémon con un solo golpe. Una Energibola para Clawitzer, Fuerza Lunar para Gyarados, otra Energibola para su Barbaracle, y su Starmie, que intentó defenderse con una pantalla luz, también cayó de un solo golpe. Y por último, el combate contra la campeona, Dianta. Saca Jaulucha mientras nosotros sacamos a Homer, y utiliza Danza Espada, a lo que respondemos con un psíquico que lo deja KO. Saca a Aurorus, y nosotros cambiamos a King K. Rool. Utiliza Pantalla Luz, a lo que respondemos con un terremoto que termina con este Pokémon. Saca a Gudra, y nosotros cambiaremos a Titania, y al igual que contra Narciso empezaremos a utilizar Paz Mental y Deseo para curarnos cuando lo veamos necesario, y a partir de aquí el resto de su equipo caerá de un solo Fuerza Lunar. Gudra, Tyrantrum, Gourgeist e incluso su Mega Gardevoir también caerá de un solo golpe. Y con esto hemos terminado este reto de pasarnos el Pokémon X tan solo utilizando Pokémon Shiny. Sabía que el combate contra la campeona no era difícil, pero que Titania se haya podido cargar ella sola a 4 de sus Pokémon me ha decepcionado un poco. Si habéis visto los otros vídeos, sabréis que cada uno de los campeones ha conseguido al menos debilitarnos a 2 o 3 Pokémon. En cambio aquí, bueno, lo ha intentado, supongo. Y pues nada, ya se acabó. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí podéis dejar un like, un comentario, podéis suscribiros, lo que queráis. Cualquier cosa ayuda mucho al canal. Y pues nada, aquí me despido. ¡Hasta luego!